El auditorio estaba lleno. Tan lleno que casi no quedaban asientos libres. Padres sonriendo, celulares en alto, abuelos orgullosos, maestros acomodando a los niños en el escenario. Era uno de esos momentos tranquilos. De esos que no se repiten. Un concierto escolar. Nada más. Yo estaba sentada ahí, como cualquier otra persona. Sin saber que, en unos minutos, ese lugar se iba a convertir en el recuerdo más incómodo de mi vida. Las luces bajaron un poco. Los niños comenzaron a moverse. Algunos se equivocaban, otros se reían nerviosos. Y entonces, pasó algo que no estaba en el programa. Los hijos de mi hermana avanzaron un paso al frente. No dijeron nada. No cantaron. No miraron al público. Solo levantaron un cartel. Al principio no lo leí completo. Mi cerebro tardó unos segundos en entenderlo. Como si se negara a aceptar lo que estaba viendo. Decía: llorar no te hará más digna. No escuché aplausos. No escuché risas. Solo ese silencio pesado, incómodo. El tipo de silencio que aparece cuando algo se cruza una línea que no debía cruzarse. Sentí las miradas antes de entender por qué. Una tras otra. Como si todos hubieran recibido una señal invisible. Yo. En ese momento no lloré. No me levanté. No dije nada. Pero por dentro, algo se quebró. Porque ese cartel no era una frase al azar. No era algo que unos niños inventaran solos. Y tampoco estaba dirigido al público. Ese mensaje tenía nombre. Tenía historia. Y tenía intención. Tal vez ahora te estés preguntando: ¿por qué harían algo así? ¿Qué tipo de familia permite esto? ¿Qué tuvo que pasar antes para llegar a ese punto? Eso mismo me pregunté yo. Solo que yo ya conocía las respuestas. O al menos, creía conocerlas. Lo que nadie en ese auditorio sabía, ni los padres, ni los maestros, ni siquiera los propios niños. Es que ese momento no empezó ese día. Empezó años atrás. Con pequeños comentarios. Con silencios incómodos. Con humillaciones tan sutiles que, vistas desde fuera, parecían normales. Y lo peor. Es que yo permití muchas de ellas. Esta no es una historia sobre un cartel. Es una historia sobre cómo alguien puede destruirte sin gritar. Usando sonrisas, educación. Y hasta sus propios hijos. Quédate conmigo. Porque cuando te cuente por qué mi hermana permitió esto. ¿Qué pasó después del concierto? ¿Y por qué nunca volví a verla de la misma manera? Vas a entender que algunas heridas no sangran. Pero marcan para siempre. Y te prometo algo. Si alguna vez te sentiste humillado en silencio, esta historia también es para ti. No me moví. Eso fue lo primero que noté. Mi cuerpo simplemente dejó de responder. Mis manos estaban sobre mis piernas, pero no sentía los dedos. No sabía si los tenía apretados o relajados. Era como si alguien hubiera bajado el volumen de mi cuerpo, pero no de mi mente. Intenté respirar profundo. No pude. El aire entraba, sí, pero no llegaba a donde tenía que llegar. Se quedaba atrapado en el pecho, pesado, incómodo, como si algo me estuviera presionando desde adentro. Pensé: respira. Solo eso. Respira. Pero incluso esa instrucción tan simple parecía demasiado. Sentí calor. Luego frío. Un escalofrío lento que me recorrió la espalda, aunque el lugar estaba cerrado y lleno de gente. Y ahí fue cuando lo entendí. Todos estaban mirando. No de forma descarada. No señalando. Era peor que eso. Miradas rápidas. Miradas que se desvían cuando te das cuenta. Miradas que no saben si sentir lástima, incomodidad o curiosidad. Ese tipo de miradas que te hacen sentir expuesta. Aunque no hayas hecho nada. Traté de tragar saliva. Mi garganta estaba seca. Como si hubiera pasado horas sin beber agua. Sentía el corazón golpeándome fuerte, pero lento al mismo tiempo. Cada latido era pesado. Consciente. Demasiado consciente. Pensé en levantarme. Pensé en salir. Pensé en hacer algo,
cualquier cosa. Pero no lo hice. Porque no sabía qué hacer. No sabía si levantarme haría que todos miraran más. No sabía si quedarme sentada me haría parecer débil. No sabía si hablar me haría perder el control. Y lo más extraño es que no sentía ganas de llorar. No todavía. No porque no doliera. Dolía mucho. Pero era un dolor diferente. No era ese dolor que sale en lágrimas. Era un dolor seco. Duro. Que se instala en el pecho y se queda ahí, sin salida. Sentí la cara caliente. Pensé, ¿estoy roja? ¿Se nota? Me llevé toda mi atención hacia el cuerpo, tratando de controlar lo visible. La postura. La expresión. La respiración. Como si lograba parecer normal por fuera. Tal vez por dentro también se arreglaría algo. Escuché murmullos. No palabras claras. Solo sonidos. Como un zumbido bajo que no se va. Escuché una risa nerviosa en algún lado. Alguien aclaró la garganta. Un niño se movió en el escenario. Todo seguía avanzando. Como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que más me descolocó. Porque para mí, todo se había detenido. El tiempo no avanzaba igual. Cada segundo pesaba más que el anterior. Pensé, esto está pasando de verdad. No estoy exagerando. No lo imaginé. Miré el cartel otra vez, solo un segundo. No quería mirarlo más. Pero mis ojos fueron solos. Las palabras seguían ahí. Quietas. Claras. No se movían. No desaparecían. Y ahí entendí algo que me dolió todavía más. Ese mensaje no necesitaba ser explicado. Todo el mundo lo entendía. Incluso sin contexto. Porque no hablaba solo de mí. Hablaba de vergüenza. De debilidad. De dignidad cuestionada. Y yo estaba sentada justo debajo. Sentí que los hombros se me caían un poco. Como si el cuerpo, cansado, decidiera rendirse un centímetro. Pero no lloré. Me repetí eso varias veces. No llores. Ahora no. Aquí no. No por orgullo. No por fuerza. Sino porque, si lloraba, sentía que algo se iba a romper definitivamente. Y todavía no estaba lista para eso. Así que me quedé ahí. Sentada. Respirando mal. Con el corazón golpeando lento. Sintiendo cada mirada, aunque nadie dijera nada. Esperando. Sin saber exactamente qué. Solo esperando que ese momento terminara. Pero sin imaginar que, en realidad, ese momento apenas estaba empezando. Siempre fui la hermana que ayudaba sin pedir nada. La que estaba cuando nadie más quería estar. No porque pensara que era mejor que los demás. Sino porque, de alguna manera, creía que si no lo hacía yo, nadie lo haría. Crecí viendo a mi familia como un tablero de ajedrez, cada uno moviéndose según sus propios intereses. Mi hermana mayor, fuerte y segura, siempre obtenía lo que quería. Mis padres, bien intencionados, pero ocupados en sus propios problemas. Y yo aprendí a ocupar el espacio invisible. No era invisible porque quisiera serlo. Era invisible porque, de pequeña, entendí que llamar la atención a veces duele más que quedarse callada. Que pedir afecto puede ser peligroso si no viene con reglas. Soy alguien que siente profundo. Demasiado profundo a veces. Mis emociones no se quedan en mi interior, las siento en el cuerpo. En el pecho. En la garganta. En las manos. Y siempre he sido consciente de cómo los demás podrían reaccionar a eso. No siempre fue fácil. Aprendí a medir mis palabras, a contener mis impulsos, a ceder, siempre ceder. Porque la armonía familiar parecía depender de mi sacrificio. Y yo, lo acepté, creyendo que eso era ser buena. Pero también tenía un lado que pocos veían. El lado que soñaba con justicia, con reconocimiento, con que alguien dijera: sé lo que haces. Sé que estás ahí, y eso importa. Ese lado también me hacía sentir vulnerable. Porque sabía que si alguien me lastimaba, yo sentía cada herida 10 veces más.
Y sabía que la herida no siempre sanaría rápido. Mi familia siempre me vio como la responsable, la pacificadora, la que se quedaba atrás para que los demás brillaran. Y, aunque parte de mí aceptaba ese rol, otra parte siempre esperaba que el mundo entendiera mi silencio. No era perfecta. Cometí errores. A veces me callé demasiado, a veces fui demasiado ingenua. Pero mi intención siempre fue clara: amar, cuidar, sostener, sin esperar nada a cambio. Y es precisamente por eso que lo que ocurrió en aquel concierto me dolió tanto. Porque no era solo un cartel. No era solo un momento incómodo frente a otras personas. Era un ataque directo a todo lo que había construido dentro de mí durante años. A esa paciencia silenciosa, a esa entrega constante, a esa fe en que la bondad y la discreción eran suficientes. Si estás escuchando esto, quiero que entiendas algo. No hablo desde el orgullo. No hablo desde la venganza. Hablo desde la honestidad. Desde alguien que ha sentido que su valor era invisible. Hasta que el mundo decidió hacerlo dolorosamente visible por mí. Porque esa soy yo. Alguien que da sin pedir, que siente sin mostrar, que se queda para sostener. Y que finalmente se ve obligada a mirar la realidad, tal como es. Mi hermana nunca gritaba. Pero siempre sabía cómo hacerte sentir menos. Recuerdo cuando éramos niñas y ella decidía los juegos. Si yo sugería algo distinto, siempre encontraba una manera de desacreditarlo sin levantar la voz. Una sonrisa ligera, una mirada rápida a mamá, y de repente yo me sentía tonta. No había insultos, no había gritos, solo un silencio calculado que pesaba más que cualquier palabra dura. Aprendí muy temprano que en nuestra casa, el poder no se gritaba, se susurraba. Se escondía en la manera en que miraban a los demás, en los comentarios disfrazados de broma, en las comparaciones constantes. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Esa frase no se decía siempre en voz alta, pero estaba presente en cada gesto. En cada logro mío que era minimizado frente a los demás. En cada error que se convertía en una evidencia de mi incapacidad. No entendía entonces que esto era una forma de abuso emocional. Solo sabía que me dolía. Que cada vez que buscaba aprobación, no la encontraba. Que mi hermana tenía un radar para señalar mis debilidades sin levantar la voz. Y todos a su alrededor lo aceptaban como algo natural. Recuerdo un día en la escuela primaria. Me llevé un dibujo que había hecho con mucho cuidado, orgullosa, y se lo mostré a mi mamá y a mi hermana. Ella lo miró, inclinó la cabeza y dijo: «Está bonito, pero mira el dibujo de tu prima, es mucho más detallado». No dijo nada cruel. No tuvo que hacerlo. Pero sentí que todo mi esfuerzo se esfumaba en segundos. Y así fue como aprendí a medir mis expectativas, menos para mí, más para los demás. A medida que crecimos, la diferencia de poder entre nosotras se hizo más evidente. Ella siempre obtenía lo que quería. No porque tuviera que luchar, sino porque sabía cómo maniobrar, cómo convencer, cómo manipular con suavidad. Y yo aprendí a ceder, a desaparecer un poco, a permanecer en segundo plano para no causar conflicto. No todo era negativo, claro. A veces reíamos juntas. A veces compartíamos secretos. Pero incluso en esos momentos había una línea invisible que nunca podía cruzar sin riesgo de ser minimizada. Siempre sentí que caminaba sobre vidrio fino, temiendo un paso en falso. Con el tiempo, me di cuenta de un patrón más grande. No solo se trataba de mí. Era una forma de relacionarse con todos en la familia. Quien tenía cercanía con ella recibía aprobación, quien no, aprendía rápidamente a callar. Y lo más cruel, a veces el favoritismo ni siquiera era intencional. Era tan natural para ella que no veía cómo sus palabras o gestos dejaban cicatrices. Pero para mí, cada pequeña palabra, cada mirada calculada, se quedó grabada. Mirando hacia atrás, entiendo que no era solo competitividad entre hermanas. Era poder sutil, disfrazado de educación, disfrazado de cariño. Una manera de moldear a los demás sin levantar la voz, sin hacer ruido, pero con resultados devastadores. Esa dinámica nos siguió creciendo. Los favores siempre iban a ella, las oportunidades siempre parecían aparecer primero para ella. Y yo, aprendí a ocupar el espacio que sobraba,
el que quedaba después de que ella brillara. Y aún así, la quería. Porque el amor familiar no se apaga tan fácilmente. Pero cada recuerdo, cada pequeña humillación sutil, se fue acumulando dentro de mí. Como gotas de agua que eventualmente se vuelven una inundación silenciosa. Cuando pienso en lo que pasó en el concierto, puedo ver claramente que esto no fue un accidente. No fue un acto aislado de los niños. Fue la culminación de años de dinámicas familiares, de patrones aprendidos, de mensajes sutiles que enseñan a los demás cómo deben comportarse. Y cómo deben sentir culpa. Y aunque ahora lo entiendo, entonces, yo solo sentía dolor. Confusión. Y un miedo silencioso de que, si hablaba, todo empeoraría. Yo los cuidé cuando eran pequeños. Jamás imaginé que serían usados para herirme. Recuerdo los días en que los llevaba al parque, tomados de mi mano. Sus risas llenaban el aire y mi corazón se sentía ligero. Pequeños logros, primeras palabras, primeros pasos. Yo estaba allí para celebrarlo todo, como si cada momento mío también se multiplicara en ellos. Pasábamos horas jugando a juegos inventados, leyendo cuentos antes de dormir, inventando historias con juguetes que parecían cobrar vida. A veces me quedaba dormida en el sillón mientras ellos terminaban de colorear, y me despertaba con sus manos pequeñas sobre mi cara, risueños y llenos de confianza. Ese tipo de confianza que solo se construye con amor constante y paciencia. Yo confiaba en ellos. Les contaba secretos de mi infancia, pequeñas historias que no había compartido con nadie más. Me escuchaban atentamente, con ojos grandes y curiosos, y yo sentía que, por unos momentos, éramos un pequeño universo donde nada malo podía entrar. A veces pensaba que esa conexión era más fuerte que cualquier relación con un adulto. Porque con ellos podía ser yo misma. Podía reír, llorar un poco, cansarme, equivocarme, y ellos seguían queriéndome igual. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas que no encajaban del todo. Un comentario que no parecía casual. Un gesto que imitaba lo que escuchaban de su madre. Pequeñas frases que no habían salido de su imaginación, sino de algún lugar aprendido. Al principio lo ignoré. No quise pensar mal. Me repetía, son niños, solo juegan, no entienden todavía. Pero un día, mientras los veía interactuar con otros familiares, algo me incomodó. No era su culpa, no realmente. Era la manera en que repetían sin pensar lo que habían oído antes. Pequeñas instrucciones invisibles, mensajes sutiles, actitudes que no eran naturales para su edad, pero sí demasiado claras para quien los conocía bien. Y ahí me di cuenta de algo que me dolió mucho más que cualquier comentario adulto. Yo confiaba en ellos completamente, y sin saberlo, estaban en medio de algo que yo no había previsto. Mi cariño, mi tiempo, mi amor constante, todo estaba siendo manipulado sin que yo lo notara. Pensé en todas las veces que los había abrazado después de un tropiezo, que los había consolado cuando lloraban, que los había celebrado cuando lograban algo. Ahora entendía que ese amor también podía ser usado para herirme, sin que ellos siquiera lo comprendieran. Ese pensamiento me partió un poco por dentro. Porque no quería verlos como cómplices. No quería perder la inocencia de nuestra relación. Pero no podía negar lo que empezaba a percibir, que las palabras, los gestos, los actos de quienes los habían criado tenían un impacto que iba más allá de ellos. Y que yo estaba demasiado involucrada para ignorarlo. Sin embargo, cada vez que los miraba a los ojos, solo veía niños que me amaban tal como yo los amaba. Sus risas, sus abrazos, su confianza, todo eso me daba fuerzas para seguir siendo la tía que estaba siempre allí, sin condiciones. Y esa es la contradicción que empezó a crecer silenciosamente dentro de mí. Porque mientras más los quería, más vulnerable me sentía. Más consciente era de que alguien más estaba enseñándoles cómo podían hacer daño, incluso sin comprenderlo, incluso sin intención directa. Nunca imaginé que el día del concierto llegaría a un punto en el que mi propio amor, mi propio tiempo invertido, sería usado en mi contra. Ese vínculo tan puro, tan sincero, iba a convertirse en la herramienta silenciosa de un mensaje que me quebraría en público. Y mientras lo pensaba, sentí un escalofrío. Porque entendí algo que hasta entonces había evitado admitir. El amor más profundo puede ser la vulnerabilidad más grande, cuando alguien más sabe exactamente cómo tocarlo.
Los niños no inventan frases así. Alguien se las enseña. Recuerdo escuchar muchas veces cómo mi hermana hablaba con ellos y con otros adultos. Nunca con gritos, nunca con amenazas directas. Siempre con esa suavidad que parecía cariño, pero que llevaba filo. Debes ser fuerte. Si lloras, te haces pequeña. Los débiles no llegan a nada. Frases tan simples que, al principio, parecían inocentes. Pero no lo eran. Eran pequeñas instrucciones, semillas que, con el tiempo, crecerían en la mente de los niños. Y ahí fue cuando empecé a entender algo que hasta entonces no había visto claramente. El lenguaje que usamos con los niños moldea cómo perciben el mundo. No solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Los niños absorben actitudes, gestos, silencios, todo lo que imitan. Cuando veía a mis sobrinos repetir esas frases, al principio me sorprendía. Pensaba, ¿de dónde sacaron eso? Pero luego lo entendí. No lo inventaron. Lo aprendieron. Porque los adultos en su vida, los que deberían cuidarlos y guiarlos, les enseñaban a ver el mundo como un lugar donde la vulnerabilidad era un error. Y no era solo el lenguaje. Era la forma de moverse, de mirar, de corregir sin decir nada. Una crítica disfrazada de consejo. Un recordatorio constante de que la debilidad no se tolera. Un modo de enseñar, fuerza, que en realidad era control. La fuerza, en ese hogar, no era apoyo. No era confianza. Era disciplina disfrazada de amor. Era un mensaje silencioso que decía: si te caes, no esperes que te levanten. Si te equivocas, paga el precio. Si sientes, ocúltalo. Y ahí entendí por qué mis sobrinos podían repetir frases tan duras sin malicia. Porque simplemente aprendieron lo que los adultos les mostraban. Como dice la teoría del aprendizaje social de Bandura, los niños aprenden observando e imitando a las figuras de autoridad. Ellos no cuestionan, no juzgan. Absorben. Repiten. Eso me dolió más que cualquier acción directa. Porque entendí que no eran ellos los culpables. Era un sistema completo, silencioso, que les enseñaba a herir. Sin siquiera entender lo que estaban haciendo. Y mientras más lo pensaba, más comprendía la profundidad de lo que estaba por suceder. Ese concierto no fue un accidente. Ese cartel no surgió de la nada. No fue inventado por niños traviesos ni por un momento de rebeldía. Fue el resultado de años de pequeños mensajes: debilidad no es aceptable, fuerza significa control, la vergüenza es educativa. Es un tipo de crueldad que se viste de fortaleza. Que se justifica diciendo, les estoy enseñando a ser fuertes. Pero en realidad, lo que enseña es miedo, autocensura y obediencia silenciosa. Y ahí entendí otra cosa que me hizo sentir un nudo en el estómago. Cuando los niños repiten estas lecciones en público, enfrente de otros, no saben que están heridos. Y mucho menos que pueden herir profundamente a alguien que los ama. Esa es la parte más triste. El mensaje viaja de adulto a niño y de niño a adulto. Sin reflexión, sin intención directa, solo como un eco de lo que aprendieron. Por eso, cuando ese cartel apareció en el concierto, no fue un error ni una coincidencia. Fue la culminación de años de enseñanzas, de pequeños gestos, de frases repetidas como si fueran reglas universales. Y yo estaba justo en medio, absorbida por el impacto, dándome cuenta de que todo había sido orquestado, sin que los niños siquiera lo comprendieran. Es doloroso, sí. Pero es necesario entenderlo. Porque solo al ver la raíz de estas enseñanzas, podemos comprender cómo un momento tan simple puede convertirse en una herida pública, silenciosa y profunda. Y ahí fue cuando comprendí algo más. La verdadera fuerza no se enseña con miedo. La verdadera fuerza se enseña con cuidado, amor y empatía. Y eso era exactamente lo que faltaba en esa casa. Y lo que convertiría aquel día en un recuerdo imposible de olvidar. Cuando me invitaron al concierto, sentí algo raro. No era miedo. No era desconfianza. Era una sensación sutil, como un hilo que te dice que algo no encaja, pero que no sabes exactamente dónde. La invitación fue amable, cálida. Mi hermana me sonrió por teléfono y me dijo: ven, te va a gustar. Los niños han practicado mucho.
será lindo verte ahí. Por fuera, todo parecía normal. Amable. Familiar. Como siempre. Pero algo en el tono, en la manera en que dijo, será lindo verte ahí, me hizo arquear una ceja sin querer. Como si hubiera una capa invisible debajo de esa frase que yo no podía ver todavía. Intenté ignorarlo. Me dije, seguro estoy imaginando cosas. Es solo un concierto escolar, nada puede salir mal. Pero luego vinieron los pequeños comentarios. Nada directo, nada ofensivo. Solo frases que parecían inocentes, pero que dejaban un eco extraño en la cabeza. Ya sabes cómo son los niños, dijo mi hermana un día. Solo diviértete, no te preocupes por nada. Palabras normales, pero dicha con un ligero énfasis en no te preocupes por nada, como si quisiera asegurarse de que yo no observara demasiado. Mi instinto, ese que aprendí a escuchar con los años, me decía que prestara atención. Que algo estaba diferente. Algo estaba siendo planeado sin que yo lo notara. Pero lo ignoré. Porque confiar en ellos era lo natural. Porque siempre creí en el amor que les tenía a los niños. Y porque, en el fondo, no quería anticipar traición donde aún no existía. Cuando empecé a organizar mi tiempo para ir al concierto, sentí ese peso en el pecho otra vez. Pequeños detalles. La forma en que los niños hablaban de sorprender a alguien. El comentario de mi hermana sobre una sorpresa divertida. Todo parecía tan inocente, y sin embargo, algo en mí se tensó. Durante los días previos, repasaba mentalmente los posibles escenarios. Me decía, quizás exagero. Quizás solo quieren hacer un juego lindo. No pienses mal. Pero había una duda que no podía disipar. Un pensamiento silencioso que surgía cada vez que recordaba sus miradas, sus palabras, la manera en que me incluían en la preparación del concierto. Algo no está bien. Nunca había sentido esa combinación de expectación y temor en un evento familiar. Normalmente los conciertos eran simplemente lindos. Risas, canciones, fotos. Pero esta vez, había un bajo fondo que me dejaba alerta. Y entonces, llegó el día. Me levanté temprano, me vestí cuidadosamente, tratando de ignorar esa sensación incómoda. Mientras me dirigía hacia el lugar, mi mente repasaba cada interacción, cada palabra de los días anteriores. Y la pregunta persistía. ¿Qué me espera allí? Llegando al auditorio, todo parecía normal. Padres sonrientes, niños nerviosos, risas suaves, el olor de las palomitas de maíz y el eco de los pasos sobre el piso de madera. Pero yo seguía sintiendo ese hilo invisible, esa señal que había estado presente desde el principio. Ese pequeño aviso que había decidido ignorar. Y que ahora empezaba a cobrar sentido lentamente. Era como si algo me empujara a estar atenta. A observar cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. No sabía exactamente qué buscar. Pero mi instinto me decía que, cuando todo comenzara, iba a ser imposible de ignorar. Y, aunque trataba de relajarme, sentí un escalofrío. Porque había algo más que anticipación. Algo que todavía no entendía. Una sensación de que aquel concierto no iba a ser solo música y aplausos. Algo estaba por pasar, algo que cambiaría todo. Todo parecía normal. Eso fue lo peor. El estacionamiento estaba lleno de autos brillantes y viejos, mezclados con bicicletas apoyadas contra las paredes. Padres conversando en grupos pequeños, algunos con cafés en la mano, otros revisando sus teléfonos. Risas suaves de niños que corrían alrededor, olvidando que estaban por entrar a un auditorio lleno de adultos expectantes. Al cruzar la entrada, me recibió ese olor característico, madera recién pulida, pizarras de tiza y el perfume discreto de flores que alguien había puesto en la recepción. Era familiar. Tranquilo. Confortable. Observé a otros padres acomodándose en sus asientos, intercambiando comentarios amables. Mi niño está muy emocionado. Espero que no se ponga nervioso. Pequeñas conversaciones llenas de orgullo y anticipación. Me senté en mi lugar habitual, respirando lentamente, tratando de ignorar ese hilo de tensión que había sentido en los días previos. Quise convencerme de que todo iba a ser normal, que nada podía alterar la tranquilidad de aquel momento. Desde donde estaba, podía ver el escenario,
cortinas rojas cerradas, instrumentos cuidadosamente colocados, micrófonos alineados. Todo estaba listo para el inicio. Todo parecía perfecto. Los niños entraban uno a uno, acompañados por sus maestros. Se escuchaban murmullos de alegría y algunas instrucciones rápidas: recuerda tu ensayo, no te olvides de sonreír. Sus caras eran radiantes, llenas de inocencia. Y yo me permití sonreír también. Era imposible no hacerlo. Pero incluso en esa calma, no podía ignorar las pequeñas señales que hacían que mi instinto permaneciera alerta. Un niño se quedó mirando hacia los pasillos, como si buscara a alguien. Otro susurró algo que nadie más pareció oír, y su hermana mayor lo corrigió con suavidad pero con firmeza. Me pregunté por un instante, ¿estoy exagerando otra vez? Solo un concierto escolar, nada puede salir mal. Miré a los demás padres. Todos parecían relajados, charlando, sacando fotos, riendo. Era el ambiente perfecto para un evento familiar. Un ambiente donde nadie sospecharía lo que estaba a punto de suceder. Y ahí estaba yo, atrapada entre la normalidad y la anticipación que no podía desvanecer. El aire olía a algodón de azúcar, risas infantiles y madera pulida. Todo parecía seguro, cálido, acogedor. Pero en el fondo, algo estaba cambiando. Una sensación pequeña, casi imperceptible, comenzó a crecer lentamente en mi pecho. No era miedo todavía. Era expectación. La clase de expectación que precede a algo que no puedes evitar. Mientras miraba alrededor, tratando de enfocarme en los detalles cotidianos, me di cuenta de lo engañosa que era esa tranquilidad. Cada sonrisa, cada gesto, cada conversación inocente era solo un telón de fondo para lo que estaba por pasar. El auditorio parecía respirar conmigo. Los padres acomodándose en sus asientos, los niños ansiosos detrás de las cortinas. Y yo, sentada allí, sintiendo que algo dentro de mí se tensaba, preparándose para lo inevitable. Nunca me había dado cuenta de cuán profundamente podía doler un momento que parecía ordinario. Ese equilibrio perfecto entre normalidad y tensión era más devastador que cualquier señal de alerta clara. Todo parecía tan correcto. Tan predecible. Tan seguro. Y fue precisamente esa sensación la que hizo que lo que vino después fuera imposible de ignorar. Porque cuando algo se siente demasiado perfecto, demasiado normal. A veces, lo peor está a punto de suceder. Las luces del auditorio bajaron un poco más, como si marcaran el inicio oficial del concierto. Los niños estaban alineados en el escenario, respirando nerviosos, moviéndose ligeramente de un pie al otro. Padres murmurando suavemente, ajustando cámaras, acomodándose en sus asientos. Todo parecía normal. Y entonces sucedió. Los hijos de mi hermana dieron un paso adelante. No dijeron nada al principio. Solo levantaron un cartel. Al principio no entendí del todo. Mi mirada se enfocó en la tela blanca sostenida con cuidado, y las palabras comenzaron a formarse lentamente en mi mente. Llorar no te hará más digna. El tiempo pareció detenerse. El murmullo de los padres desapareció. Los aplausos que aún no habían comenzado quedaron atrapados en la garganta de todos. Nadie respiraba con normalidad. Sentí un peso inmenso en el pecho. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Mis manos se apretaron en el regazo sin que yo lo decidiera. Los latidos de mi corazón se escuchaban en mis oídos como tambores lejanos. No hubo gritos, no hubo insultos, solo silencio. Un silencio tan absoluto que parecía absorber la luz del auditorio. Sentí las miradas de todos sobre mí. No solo la mía. Todas las miradas. Juzgándome, cuestionándome, buscando entender lo que acababa de ocurrir. Los niños no entendían realmente el impacto de lo que habían hecho. Solo sostenían el cartel, mirándome con inocencia mezclada con orgullo silencioso. Era un contraste devastador, la pureza de su gesto frente al peso de las palabras. Mi mente intentó procesar cada detalle. El tipo de letra, cuidadosamente escrita. La elección de palabras. El modo en que se levantó el cartel justo frente a mí. Todo parecía calculado. Todo parecía destinado a herirme. Sentí un calor que subía desde el pecho hasta la cara. Me sonrojé involuntariamente, y al mismo tiempo, me sentí pequeña,
vulnerable. Quería gritar, llorar, correr, pero no podía moverme. El cuerpo no respondía. Era como si hubiera sido congelada en ese momento, obligada a absorber cada segundo. Nadie aplaudió durante unos segundos. Ese silencio fue eterno. Cada segundo que pasaba se sentía como minutos. Las risas nerviosas de algunos niños se apagaron ante la gravedad del momento. Los murmullos de los padres se detuvieron abruptamente. Y entonces vino la vergüenza. No solo por lo que decía el cartel, sino por la manera en que todos parecían esperarme reaccionar. El peso de las expectativas de los demás se posó sobre mis hombros, aún más insoportable que el propio mensaje. Intenté respirar. Una vez. 2 veces. Pero el aire no llenaba mis pulmones. Quería apartar la vista, pero no podía. Mis ojos seguían fijados en el cartel, como si mirar hacia otro lado fuera traicionar la verdad de lo que estaba sucediendo. Cada segundo que pasaba sentía que el silencio me absorbía más. Como si el mundo hubiera dejado de girar. Como si todo el amor que había sentido por esos niños estuviera siendo usado para amplificar mi dolor. Sentí una punzada en el estómago. Un nudo que subía hacia la garganta. La cabeza me daba vueltas mientras procesaba el hecho de que esto no era un accidente, ni un malentendido. Era directo. Personal. Inolvidable. Y mientras trataba de contener cada emoción, un pensamiento se repitió una y otra vez. ¿Cómo pudieron? ¿Por qué harían algo así? ¿Cómo es posible que quienes amo más hayan sido los instrumentos de este dolor? Los segundos se arrastraban con lentitud. El auditorio parecía suspendido en el tiempo. Cada respiración, cada movimiento, cada parpadeo se sentía amplificado, cargado de significado. Y aún así, los niños sostenían el cartel con inocencia absoluta. No sabían, no podían saber, que aquel mensaje estaba dejando una cicatriz invisible, que me marcaría mucho más de lo que podía imaginar. Mi hermana no se levantó. No dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de significado. No era alegría. No era orgullo por el concierto. Era reconocimiento. Confirmación silenciosa de que todo lo que acababa de ocurrir había sido exactamente como ella quería. La vi sentada allí, perfecta, serena, como si el mundo alrededor no se hubiera detenido un instante. Ni un gesto de sorpresa. Ni un titubeo. Nada que indicara que aquello era un error. Y en esa calma, en esa perfección, entendí algo que me dolió más que cualquier palabra. Ella no solo estaba observando. Ella estaba validando. Aprobando. Dirigiendo cada emoción mía como un maestro mueve las piezas en un tablero de ajedrez. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Como si todo el amor y la paciencia que había invertido durante años se hubieran convertido en evidencia de que podía ser usada, manipulada, herida, y que ella lo sabía. Los ojos de mi hermana no se movían mucho, pero en su mirada había claridad absoluta. No había duda, no había arrepentimiento, no había titubeo. Era la certeza de alguien que había planificado cuidadosamente cada gesto, cada palabra, cada segundo de lo que estaba pasando. En ese momento, todas las pequeñas heridas del pasado volvieron a mí. Las comparaciones, los silencios, las frases sutiles que me habían enseñado a dudar de mí misma. Todas ellas cobraron sentido en una sola línea de tiempo. Ella sabía exactamente cómo tocarme. Mi respiración se aceleró, pero traté de mantenerme firme. Mis manos temblaban en el regazo, y aún así me obligué a no moverme, a no mostrar demasiado. Porque sabía que cualquier reacción era exactamente lo que ella quería ver. Y ahí estaba, sentada, sonriendo de esa manera que parecía decir: todo salió como debía. Y ahora tú lo sientes. Justo como te lo mereces. No hubo gritos, no hubo acusaciones. Solo una calma afilada como un bisturí. Y en esa calma, sentí que el amor y la confianza que había tenido hacia ella se fracturaban lentamente, pieza por pieza. Nunca olvidaré ese instante. Esa sonrisa. Ese silencio absoluto que decía más que cualquier palabra. Esa confirmación de que lo que acababa de pasar no era un accidente. Era intención pura.
Y mientras todos los demás todavía procesaban el cartel, yo ya había comprendido la verdad. Mi hermana había usado a los niños, había manipulado la situación, y lo había hecho con frialdad absoluta. Fue en ese momento, mientras la miraba, que algo cambió dentro de mí. Ya no era solo dolor o sorpresa. Era la certeza de la traición, una traición que se sentía más pesada por venir de alguien que había sido mi sangre, alguien que conocía cada rincón de mi corazón. Y había decidido jugar con él. El cartel se me quedó grabado en la mente. No podía apartar la vista de esas palabras, aunque quisiera. Cada letra parecía quemar mi memoria, imprimiéndose en cada rincón de mi pensamiento. Sentí como un calor extraño subía por mi pecho, mezclándose con un vacío profundo en el estómago. Era dolor puro, físico, que se manifestaba en cada respiración. El corazón latiendo con fuerza, como si quisiera salirse del pecho, y al mismo tiempo una sensación de pesadez que me hacía sentir inmóvil. La vergüenza me abrazó con fuerza. No solo por lo que decían los niños, sino por cómo todos me miraban. Sus ojos, curiosos, sorprendidos, llenos de juicio silencioso. Era un dolor que no podía describir con palabras, pero que mi cuerpo sentía con claridad. Mi mente no dejaba de repetir la escena. Una y otra vez. El cartel. Los niños levantándolo. La sonrisa de mi hermana. El silencio absoluto del auditorio. Era como un bucle del que no podía escapar. Cada repetición aumentaba el nudo en mi garganta. Cada imagen era un golpe invisible que me recordaba mi vulnerabilidad. Un estudio de neurociencia explica esto: la humillación pública activa los mismos centros cerebrales que el dolor físico. Es como si cada mirada, cada susurro, cada juicio silencioso fuera un golpe real al cerebro y al corazón. Intenté respirar profundamente, contar hasta 10, centrarme, pero nada funcionaba. El recuerdo seguía ahí, vivo, persistente, desgarrador. Sentía que todos los años de esfuerzo, de amor, de cuidado hacia los niños, se redujeran a una sola sensación de impotencia. El silencio del auditorio se había convertido en un eco en mi interior. Cada respiración de los demás, cada movimiento, parecía señalar mi fracaso, mi exposición, mi vulnerabilidad. Y mientras trataba de recomponerme, comprendí algo doloroso. El daño no estaba solo en el acto. Estaba en cómo se había sentido. En cómo el cuerpo y la mente reaccionaban a la traición pública, a la manipulación, a la vulnerabilidad explotada. Sentí náuseas, un mareo súbito, y la necesidad de desaparecer por un momento. No era solo tristeza. Era la mezcla de traición, incredulidad y humillación que hacía que mi mundo interior se tambaleara. Me aferré a un asiento, intentando no caer en llanto frente a todos. Intenté explicarme, intentar racionalizarlo, pero la racionalidad no podía competir con la fuerza del impacto emocional. Y mientras me sentía pequeña, débil, expuesta, mi mente no dejaba de girar en círculos. Preguntas sin respuesta. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? El dolor era físico y emocional al mismo tiempo. Mi pecho ardía. Mis piernas temblaban. Mi cabeza giraba. Todo estaba concentrado en un solo pensamiento. No puedo creer que esto me esté pasando. Fue en ese momento, atrapada en esa tormenta silenciosa de emociones, que entendí la magnitud de lo ocurrido. No solo había sido herida. Había sido expuesta, manipulada y puesta bajo el ojo de todos. Y la herida, invisible para los demás, era profunda y real. A veces callar no es rendirse. Es protegerse. Es elegir dónde y cómo gastar tu fuerza. En ese momento, sentí el impulso de gritar, de correr al escenario, de exigir explicaciones. Pero algo dentro de mí me detuvo. No fue miedo. Fue comprensión. Comprender que una reacción impulsiva solo hubiera dado satisfacción a quienes habían planeado esto. La fuerza no siempre se mide en gritos, en confrontaciones, en lágrimas exhibidas frente a todos. A veces la verdadera fuerza es mantener la calma, incluso cuando todo en tu interior te grita que actúes. Mis manos temblaban, mi pecho ardía, y aún así respiré lentamente, recordándome a mí misma que podía controlar mis emociones. Que no necesitaba demostrar nada a nadie en ese instante. Que el control era mío,
y que conservarlos significaba no cederles el poder sobre mí. Callar fue también un acto de protección hacia los niños. Ellos no habían comprendido la magnitud de lo que sostenían en sus manos. No merecían sentir mi dolor amplificado por un estallido público. Elegí contener mis lágrimas, mi voz, mi indignación. Porque entendí algo que muchos olvidan. La exposición pública de tu dolor solo le da fuerza a quienes buscan herirte. Cada segundo que me quedé sentada, en silencio, fortalecía mi convicción de que la reacción no era debilidad. Era claridad. Era madurez. Era una manera de decir, sin palabras, que el control sobre mi propia vida y emociones no podía ser arrebatado por nadie. Mi hermana había usado a los niños para herirme. Había esperado mi reacción. Pero yo decidí que su estrategia no dictaría mi comportamiento. Que la justicia, si llegaba, vendría de otra forma. No de un grito impulsivo ni de una confrontación teatral. Mantenerme en silencio me permitió observar, analizar, recordar cada detalle con precisión. Cada palabra del cartel, cada gesto de los niños, cada expresión de los padres. Todo quedó registrado, no con la bruma de la emoción, sino con la nitidez de alguien que estaba eligiendo cómo procesar el evento. A veces, la fuerza se mide en lo que no haces. En lo que decides guardar para ti, en lo que eliges transformar en reflexión, en aprendizaje. Callar no fue rendirse. Callar fue elegir sabiamente, preservar mi dignidad y mantenerme fiel a quien soy, incluso en medio de la humillación. Y mientras todos a mi alrededor aún intentaban comprender lo que había pasado, yo ya sabía algo. Había recuperado algo que nadie podía quitarme. Mi propia calma, mi propia claridad, y mi propia verdad. Más tarde, finalmente tuvimos un momento a solas. No había público, no había luces, no había expectativas externas. Solo yo, mi hermana, y la verdad que había estado ocultándose tras sonrisas y silencios. La miré directamente a los ojos y pregunté, con voz contenida. ¿Fue intencional? Ella respiró hondo, sin titubear. No había evasivas, no había justificaciones vacías. Solo una calma que parecía casi estratégica. No fue una broma, dijo finalmente. Fue un mensaje. Esas palabras cayeron pesadas, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Un mensaje. No una coincidencia, no un accidente. Un acto deliberado. Un mensaje para mí. Pregunté, intentando no quebrarme. Sí, confirmó ella. Para que entendieras, para que sintieras. Me costó procesarlo. La intención estaba clara ahora. Cada gesto, cada palabra, cada mirada había sido cuidadosamente calculada. ¿Por qué? Pregunté, buscando comprender algo que parecía imposible de justificar. ¿Por qué necesitaba sentirlo?, dijo con frialdad. Necesitabas ver que las palabras también duelen. Que la fuerza que crees tener no es inquebrantable. Sentí un nudo en la garganta. No era solo dolor por lo que había sucedido frente a todos. Era dolor por la intención detrás de cada acción, por la planificación silenciosa, por la frialdad con la que alguien a quien amaba podía manipular la situación. Usaste a los niños, dije finalmente, en un susurro que parecía romper la calma. No los usé, respondió, casi como si corrigiera un malentendido. Ellos solo participaron. Aprendieron lo que tenían que aprender. El silencio que siguió fue pesado, cargado de resignación y decepción. No había gritos, no había llanto, solo la dura claridad de la verdad. Me di cuenta de algo esencial. Yo no estaba exagerando. No era demasiado sensible. No estaba interpretando mal las cosas. Mi dolor tenía sentido. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Empecé a ver mi historia con otros ojos. Las veces que me quedé en silencio para no incomodar. Las veces que cedí para evitar conflictos. Las veces que me convencí de que, así es ella, no lo hace con mala intención, yo puedo con esto. Pero ya no podía. Porque el respeto propio no llega con ruido. Llega con una decisión interna. Una que no necesita ser anunciada en voz alta. Entendí que poner límites no me hacía mala persona. No me hacía egoísta. No me hacía fría. Me hacía honesta conmigo misma.
Un límite no es un castigo. Es una línea de protección. Es decir, hasta aquí sí, más allá no. Y por primera vez, no sentí culpa por pensarlo. Sentí alivio. Un alivio profundo, casi físico. Como si mi cuerpo, después de años de tensión, por fin pudiera soltar los hombros. Como si ya no tuviera que estar siempre alerta, preparada para el próximo golpe disfrazado de comentario. No necesitaba vengarme. No necesitaba explicarme más. No necesitaba que me entendieran. Necesitaba respetarme. Ese fue el verdadero cambio. No lo que dije. No lo que hice. Sino lo que dejé de permitir. Y ahí entendí algo que quiero que quien escuche esto también entienda. Aguantar no te hace noble. Te hace invisible. El amor que duele constantemente no es amor. Es costumbre. Es miedo. Es una herida que aprendiste a llamar hogar. Ese día no gané una discusión. No cerré una historia. Pero gané algo mucho más importante. La decisión de no traicionarme más a mí misma. Y esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que me sentí realmente en paz. No hice nada. La verdad habló sola. No hubo gritos, ni enfrentamientos, ni castigos públicos. Solo una distancia silenciosa que se fue formando poco a poco. Una distancia que no necesitaba explicaciones, porque el efecto era claro para todos. Mis interacciones cambiaron, naturalmente, sin anuncios ni reproches. El calor que antes sentía hacia ciertas personas empezó a enfriarse. Y esa frialdad no era odio, sino protección. Un recordatorio interno de que no todo merece tu energía. Que algunas heridas sanan mejor cuando se mantiene la claridad y el límite. La gente alrededor comenzó a notar la diferencia. No porque lo dijera, sino porque la autenticidad se refleja de manera inevitable. Cuando alguien deja de ser manipulado o usado, los demás lo perciben. No hubo venganza, pero hubo justicia silenciosa. Los actos y las palabras que buscaban herirme se quedaron expuestos por sí mismos. Como pequeñas piedras que caen y revelan la construcción defectuosa de quien las lanzó. Sentí un alivio profundo al ver que, sin mover un dedo, el equilibrio se restauraba. Las personas alrededor empezaron a tratarme con un respeto renovado. Porque vieron que ya no era vulnerable a los mismos juegos de siempre. Aprendí que a veces las consecuencias naturales son más poderosas que cualquier reacción impulsiva. Que la paciencia y la calma, sostenidas con firmeza, tienen un peso que no necesita demostración. El silencio y la distancia no son frialdad. Son claridad. Son dignidad. Son la forma más pura de justicia, dejar que las acciones de los demás hablen por sí solas. Mientras tú permaneces fuerte, intacta, y fiel a ti misma. Y así, lentamente, empecé a reconstruirme. Sin prisa, sin rencor. Solo con la convicción de que quienes intentaron dañarme ahora enfrentaban las consecuencias de manera natural. Y eso era suficiente. Hoy estoy en paz. Y eso vale más que cualquier disculpa. No significa que olvide lo que pasó. Ni que pretenda que el dolor nunca existió. Significa que aprendí a caminar con él, sin que controle mi vida. He sanado a mi ritmo, paso a paso. Algunos días fueron lentos, con recuerdos que golpeaban como olas. Pero cada vez que superaba uno de esos momentos, sentía que me fortalecía un poco más. He aprendido a reconocer mis límites y a respetarlos. A no permitir que nadie, ni siquiera la familia, cruce la línea que ahora sé que me pertenece. Ese respeto propio me da libertad. Hoy puedo mirar a los niños, incluso a mi hermana, sin que el recuerdo me paralice. Puedo elegir la calma en lugar del conflicto. Puedo responder desde la claridad, en lugar de la emoción herida. He crecido. Más que la tristeza o la traición. Mi crecimiento viene de darme cuenta de que mi valor no depende de la validación de otros. Que mi dignidad y mi paz no se negocian. Y sobre todo, he encontrado alegría en mí misma. En mis pequeños momentos, en mis decisiones, en mi capacidad de amar sin perderme. Ese equilibrio no se compra, no se exige, se construye día a día. Hoy estoy completa, incluso con las cicatrices. Hoy puedo decir que lo que pasó no me define, me transformó.
Me enseñó a ser más fuerte, más consciente, y más fiel a quien soy. Y eso, más que cualquier disculpa, más que cualquier explicación. Vale más que cualquier cosa que alguien pudiera ofrecerme. Hoy estoy en paz. Y esa paz es mía. Indestructible, silenciosa y hermosa. Si alguna vez te humillaron en público, esa vergüenza nunca fue tuya. Si alguna vez alguien usó su poder, su influencia o su manipulación para herirte, recuerda, eso habla de ellos, no de ti. No importa lo que digan, lo que hagan o cómo intenten controlarte. Tu valor, tu dignidad y tu fuerza siempre han sido tuyos. Siempre lo serán. Si alguna vez sentiste que tenías que callar para complacer, para proteger a otros, o para mantener la paz, está bien. Lo hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. Y hoy puedes aprender a elegir de nuevo. Porque todos enfrentamos traiciones, injusticias y momentos que parecen rompernos. Pero esos momentos no nos definen. Nos enseñan a poner límites, a confiar en nuestra intuición, y a priorizar nuestra paz. Quiero que sepas algo importante. No estás solo en sentir dolor, confusión o traición. Todos hemos estado ahí, en silencio, tratando de entender por qué nos hicieron daño. Y todos podemos encontrar nuestra forma de sanar. Respira profundo. Permítete sentir, pero no te quedes atrapado en la humillación o la culpa. Tu paz no depende de que otros cambien. Depende de ti, de tus elecciones, de tu capacidad de perdonarte y proteger tu corazón. Hoy, donde estés, recuerda esto. Las heridas no desaparecen de inmediato. Pero tu fuerza siempre está ahí, esperando que la reconozcas. Y cuando decides sostenerte, cuando decides proteger tu paz. Cuando eliges caminar sin cargar culpas ajenas. Esa es la verdadera victoria. Si alguna vez dudaste de tu valor, déjame decirte ahora, eres suficiente. Siempre lo has sido. Y siempre lo serás.